Hoy es un día especial, el Día de la Medicina del Trabajo, y para celebrarlo, vamos a hablar del hombre que hizo la pregunta que, literalmente, lo cambió todo. Acompáñenme en este viaje a los orígenes, para entender por qué la salud en el trabajo nos importa tanto hoy. Para entender lo revolucionario que fue Ramazzini, primero hay que viajar a su mundo, y esta frase, lo resume todo, ¿no? El trabajo era un castigo divino. ¿Y eso qué significaba? Pues que si te enfermabas o morías trabajando, era parte del trato, un daño colateral, algo natural y plenamente aceptable. Así de crudo. Imagínense eso. Por siglos, el trabajador era, invisible. La idea de que el mismo esfuerzo que ponía el pan en la mesa podía ser una sentencia de muerte es que ni siquiera se consideraba. El trabajador era una herramienta más, algo que se usa, se gasta y si se rompe, se reemplaza. Sin más. Y entonces, en medio de esa oscuridad, en pleno siglo XVII, aparece él, Bernardino Ramazzini. Pero, ojo, es clave entender esto. Ramazzini no era solo un médico, era mucho más. Era un humanista, un pensador, que no veía solo la enfermedad, sino a la persona completa, con su historia, su contexto y su trabajo. Y esta idea era su bandera. Chocaba de frente con todo lo que se pensaba en esa época. Para Ramazzini la medicina tenía una deuda moral, con la gente que construía la sociedad. El arte de curar tenía que estar al servicio de los artesanos, de los obreros, de quienes literalmente hacían que el mundo girara. Y aquí es donde todo explota. Su trabajo entero se puede resumir en una sola pregunta. Una pregunta tan simple pero tan profunda. ¿Qué oficio desempeña? Por primera vez en la historia de la medicina, un doctor vinculaba sistemáticamente el trabajo de una persona con su estado de salud. Esto no fue un pequeño cambio, fue un cambio de paradigma, un antes y un después. Pero la verdadera revolución fue el método. Mientras otros médicos recitaban textos antiguos, Ramazzini se puso las botas y salió a la calle. Se metió en las minas, en los talleres, estaba ahí, en el terreno. Y no solo miraba, hablaba con la gente. Escuchaba. Fue el pionero de la investigación de campo, y su herramienta principal era algo radical para la época: la empatía. Y claro, al mirar así, tan de cerca, empezó a ver lo que todos los demás ignoraban. Empezó a atar cabos, a ver esas conexiones que nadie más veía, y lo que documentó fue escalofriante. Vio cómo el trabajo estaba, literalmente, destrozando los cuerpos de las personas. Y estas conexiones no eran sutiles, eran brutales, directas. Veía a los mineros expuestos al mercurio y describía temblores, vértigo, veía a los alfareros trabajando con plomo y anotaba manos temblorosas, ese horrible semblante cadavérico. De repente, estas dolencias ya no eran un misterio, tenían causa y nombre, eran enfermedades del trabajo. Y su análisis fue increíblemente completo. Llegó a estudiar hasta los sepultureros, un oficio que nadie miraba, y describió cómo los gases tóxicos de las fosas les causaban fiebres, incluso la muerte súbita. Y dejó una frase que te hiela la sangre: aún no he llegado a ver a ningún enterrador anciano. Imaginen la crudeza de esa realidad. Pero aquí es donde Ramazzini demuestra que era un verdadero genio. No se quedó solo en los venenos, que ya era un montón, no, miró más allá. Su visión se adelantó siglos, identificando problemas que, hoy son nuestro pan de cada día en la salud laboral. Piénsenlo, escribió sobre la gente que trabaja de pie. Estaba identificando problemas que no venían de un material, sino de la postura. De la postura. Este concepto es increíblemente moderno. Analizó posturas forzadas, el sedentarismo. Sin saberlo, estaba poniendo la primera piedra de la ergonomía. Entendió que no solo los venenos te enferman, sino el propio movimiento o la falta de él. Y todo esto nos trae directito a hoy, a ahora mismo. ¿Por qué seguimos hablando de un médico del siglo XVII? Porque esa pregunta, su pregunta, sigue resonando. Resuena en cada oficina, en cada fábrica, en cada home office. Su legado no es una pieza de museo, es una herramienta de trabajo viva. Claro, los peligros han cambiado, obvio. Ya no hablamos tanto de envenenamiento por mercurio, sino de estrés crónico, de burnout, de riesgos psicosociales. Pero aunque los desafíos son distintos, el principio de Ramazzini, su método, ese sigue intacto: observar, preguntar y proteger. El trabajo ha cambiado, vaya que sí. Pasamos de las fraguas a las oficinas, de las herramientas manuales a los algoritmos. Pero la misión
esa perdura. La misión de proteger la salud y la dignidad de quienes dedican su vida al trabajo, esa misión hoy es más vital que nunca. Esa es nuestra herencia y nuestra responsabilidad, continuar ese viaje, ese que empezó un médico curioso hace más de 300 años. ¿En qué consiste? En esto, ver lo invisible, preguntar lo que no se dice y proteger a quienes están desprotegidos. Ramazzini hizo la primera pregunta. Hoy, en cada lugar de trabajo, hay nuevas preguntas esperando ser formuladas. Él nos marcó el camino. Ahora nos toca a nosotros seguir andando, seguir preguntando y, sobre todo, seguir protegiendo. Esa es la única forma de honrar su verdadero legado. Así que la pregunta final es para todos. ¿Qué preguntas vamos a hacer hoy?